Un saludo, queridos hermanos. Es el ministerio elgozodejehová.com que semana a semana traemos una clase para edificar. Esta vez vamos a estudiar el libro de Jueces. Quiero desde ya que usted abra su Biblia en Jueces 17, capítulo 17, versículo 6. Pero previo a esto vamos a adorar al Señor. Adoremos. Bendito y adorado seas, Padre de la gloria. Bendito, bendito seas. Bendito eres Jehová, Dios de los ejércitos. Bien, queridos hermanos, vamos a comenzar la clase. En Jueces capítulo 16, versículo 6. La palabra de Dios se lee así. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén, Señor. Bendita es tu palabra, Padre. Háblanos, enséñanos, Espíritu Santo, a que podamos discernir esta clase para la gloria y honra de tu nombre. Queridos hermanos, la clase lo he llamado asentación de Canaán. Cuando pongo este título es para ver qué ha pasado con este tema del asentamiento en la tierra de Canaán. Este libro de los jueces relata muchas cosas y da énfasis a cuanto la tierra no fue conquistada. Cuenta como la mayor parte de las tribus no tomó posesión de su territorio. Es decir, entraron en Canaán, estaban en Canaán, y algunos cogieron posición de su terreno, de su territorio que les tocaba, mientras que otros no llegaron a tener posición realmente de su territorio. Este libro empieza con un resumen bastante largo de la conquista de la tierra de Canaán. Es una batalla de tiempo, es inevitable, pero es la historia de Israel. Vamos a comenzar observando sobre la paternidad de este libro en que fue escrita. Para determinar quién fue el autor del libro de Jueces es difícil, debido a la falta de evidencia que nos da la Biblia. Tanto la Biblia como cualquier otro libro no nos da una información correcta de quién fue el autor de este libro. Sin embargo, muchos eruditos conservadores han llegado a una conclusión de que el autor es anónimo.
Hay alguna evidencia, obviamente, que hemos visto en el libro de Samuel, donde se dice que Samuel pudo haber escrito este libro. ¿Por qué? Porque según el Talmud babilónico, lo dice que Samuel escribió Jueces y también escribió Primera y Segunda de Samuel. Todo realmente lo que nos relata el libro de Samuel es unas sugerencias razonables, dando a entender que él fue el que lo escribió. Ahora, observemos algo que es bastante interesante. Hay una declaración que al comienzo hemos leído, que dice, y en aquellos días no había rey en Israel. Esto es preocupante, lo cual lo vamos a mirar, porque la Biblia lo menciona 4 veces en el libro de Jueces, comenzando desde Jueces 17:6, o 18:1, o 19:1, en fin, hay varios que lo mencionan, esta palabra, que en aquellos días no había rey en Israel. El libro de Jueces describe que había en este tiempo, en Jerusalén estaban los jebuseos, aproximadamente como 1000 años antes de Cristo. Dicen que ahí estaban, en esta tierra, en Jerusalén, estaban los jebuseos. Es posible que Jueces fue escrito entre los 1050 a 1000 años antes de Cristo. Ahora, el título del libro describe que la gobernación fue después de Josué, aunque a uno parece que algunos jueces gobernaron simultáneamente. El libro de Jueces cubre aproximadamente 325 años. Es un periodo bastante largo. Sin embargo, nos habla también que este periodo, tanto Elí como Samuel sirvieron cada uno de ellos 40 años como jueces y sacerdotes. Teniendo en cuenta esto, uno podría decir que el periodo de los jueces duró aproximadamente 400 años y de los reyes también otros 400 años. ¿Por qué? Porque cuando yo veo el libro de los Jueces 2:10 al 14, nos dice lo siguiente: y toda generación también fue reunida a sus padres. Es decir, que los israelitas todos murieron porque fueron reunidos con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho con Israel, no conocía. Eran neófitos en toda esta noticia porque sus padres ya habían partido. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Esto era uno de los puntos que al comienzo se le explicó. Esto es lo que había en Canaán. Pero hicieron lo malo y dejaron a Jehová, al Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron a servir a otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron al Baal, a Astrot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, a personas ladronas, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Ahora, de esta forma, Israel era un grupo solamente de tribus. Eran tribus, pero eran desorganizados. No había un control, no había quien gobierne, sino que ellos hacían
que ellos mismos se gobernaban. Ahora vamos a observar un poco más. Observemos cuáles eran las condiciones en Israel. Vamos a mirar la palabra donde nos dice: aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear con los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo al territorio que se me adjudicó y peleemos contra cananeos. Y yo también iré contigo al tuyo. Simeón fue con él. Es importante ahora nosotros saber, hicieron alianza estos dos hermanos. Es importante que este libro tiene propósitos para entender. Primero, que observo, es registrar la historia de Israel entre Josué y Samuel. Aquí hay una conexión entre Josué y Samuel. Y segundo punto, es revelar la vida espiritual de Israel. Cómo vivían en Canaán. Israel se negaba a obedecer a Dios en una forma coherente y se enamoraba obviamente rápido de los ídolos y los adoraba. Era la inmoralidad más grande, que el resultado de esto fue: dejaron a Jehová, lo dejaron, y Dios enviaba a otras naciones para conquistarlos. Entonces, después de muchos años de esclavitud, ellos clamaban a Dios por una liberación. Es decir, el pueblo judío pasó de una larga liberación después de más de 400 años en Egipto. Ahora están en otra esclavitud y ellos claman otra vez a Dios. Recuerda que esta es una generación nueva. Los padres que clamaron en Egipto ya murieron. Ahora son diferentes, son los hijos. Aunque el pueblo volvió a Dios y lo adoraba, ellos regresaban prontamente a la idolatría. Ellos volvían a la idolatría y al pecado. Como aprendemos en el libro de Josué, Dios había instruido a Israel que sacara a todos los enemigos de la tierra, pero no lo obedecieron. No obedecieron totalmente. Sacaron una parte, derrotaron una parte, pero se quedaron ellos ahí. No salieron de Canaán, porque ellos se quedaron en esta tierra y causaron un tremendo daño y problemas al pueblo de Dios. Jueces 2, 1 al 3 nos dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y los introdujo en la tierra en la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros hagáis pacto, que no hagáis pacto. ¿Con quién? Con los moradores de esta tierra. Ellos sabían que eran idólatras, cuyos altares habéis derribado, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. ¿Por qué? Por tanto yo también digo: lo echaré delante de vosotros, sino que serán azotados vuestros costados, y vuestros dioses serán tropezaderos. Dios estaba cansándose de su pueblo. Él decía: bueno, no te voy a dejar, pero te voy a dejar que te castiguen, que te castiguen. Hermanos, aunque a veces los cananeos trabajaron, es verdad, para Israel, pagaron sus impuestos. Cada vez que los israelitas se alejaban de Dios, sus enemigos volvían nuevamente a conquistarlo. Era una lucha que había en este pueblo de Canaán, para lo cual después vienen jueces. Aquí viene una etapa de jueces. Vamos a observar con detenimiento esta parte.
habían 6 jueces mayores, pero también había 6 jueces menores y había uno que es Abimelech. Eso está a partir del 3:7 de Jueces. Con este contexto, en este periodo de la historia de Israel, la palabra jueces no se refiere tanto a presidir un juicio, no, en ninguna corte, no, sino era que Dios levantó a ciertos hombres y mujeres, los levantó por el Espíritu de Dios. Él va a seleccionar a ciertas personas que van a liberar ahora, Dios los va a usar para liberación de la opresión extranjera. Ellos eran escogidos arbitrariamente porque Dios escoge a quien quiere. Él no busca a personas selectas. Dios buscó, ni él miró tampoco las calificaciones si eran buenos o eran malos, si tenían buen carácter. No, Dios los escogió. No era una posición que no, la posición que se le estaba dando no era hereditaria. Es decir, los hijos de los jueces no podían darle el turno a un hijo. No, Dios le escogió a ellos, ellos tenían que trabajar. Claramente el punto es que el Señor es el único rey. Él es el que puede escoger los canales más sorprendentes, a veces de los cuales administra su dominio. Había un total de 13 jueces. Lo menciona el libro de Jueces, incluyendo 6 jueces mayores, 6 jueces mayores y menores. Pero también había otro que vamos a mencionar. Ahora, observe usted, vamos a estudiar más detenidamente los momentos destacados de la vida de los jueces. Dios usa y llama. Primero llama a Otoniel. ¿Qué hizo Otoniel? Otoniel hizo la liberación de Mesopotamia. Está del capítulo 3, versículos 7 al 11. Y dice la palabra: hicieron pues los hijos de Israel lo malo delante de los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cushan-Risatán 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador en los hijos de Israel y los libró. Los libró y llamó a Otoniel. Otoniel es hijo de Canaz, es el hermano menor de Caleb. Él es el hombre que Dios va a usar. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. La palabra nos dice: y salió a la batalla Jehová y los entregó en las manos de Cushan-Risataim, y reposó la tierra por 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Vamos a entender un poco más. Como tío de Caleb, porque obviamente Otoniel era sobrino de Caleb, fue el único que fue llevado por el Espíritu del Señor para capacitarlo, para luchar contra el rey de Mesopotamia, y lo derrotó. Y esto significó 40 años de paz en Israel, pero ya está liberado. Ahora viene otro rey que se llama Ahod. Él hizo la liberación de Moab. Usted lo puede ver en el capítulo 3, versículo 12 al 30. Él fue el que se encargó de presentar un tributo al rey, pero él usó la malicia. Usó la malicia. Él era zurdo. Él se puso un abrigo grueso, pero dentro de eso escondía él una espada de 2 filos. Y cuando él estaba solo con el rey, lo mató. Lo mató
y después de haberlo matado, salió rápidamente para no ser descubierto. Y Hadad escapó y se reunió con los israelitas para conquistar a Moab. Así fue como Dios usa a Moab para derrotar a Maob. A Moab lo va a derrotar y el pueblo de Israel va a llegar y conquista esta parte de la tierra. Dios va a levantar luego a Débora y a Barak y van a ellos a liberar a Canaán. Mire usted cómo van a liberar a Canaán. Cuando Débora profetizó que Dios entregaría el ejército de Canaán en manos de Barak, Barak insistió que Débora lo acompañara. Como resultado, Débora dijo, ¿una mujer recibirá el honor por asegurar la derrota? Barak entonces y sus hombres lucharon y derrotaron a Canaán, pero el comandante del ejército cananeo escapó y se metió en la tienda de Eber el ceneo. Él entró, la esposa le preparó un gran potaje, le dio una comida, era de cuajada y le dio agua. Después que este rey comió, este comandante comió y bebió, se quedó dormido. Y ahí es cuando Jael lo mató mientras dormía. Entonces Débora y Barak celebraron la victoria con una canción. Esto es interesante ver cómo Dios iba usando a todas estas personas. Porque después viene Gedeón, que hizo la liberación de Medián. Él hizo la liberación, un aspecto notable de la historia. De Gedeón es el número de veces que pide. Gedeón pide confirmación. Y observamos, pide una confirmación para verificar lo del Señor. Y el Señor consumió la ofrenda de Gedeón. Luego pidió 2 veces que Dios confirmara sobre la promesa de la liberación a través del vellón de Gedeón. Y luego pidió, era una persona que tenía mucho miedo en Gedeón, el Señor le envió a él un siervo para que diera el sueño de la medianita y la victoria de Israel. Después, pese a todas estas cosas, porque este fue un personaje que pedía muchas evidencias, era una persona necia, Gedeón, el Señor usó su liderazgo para liberar a los israelitas de su opresión bajo Medián. Así fue como conquistaron a Medián. Ahora viene otro que es Jefté, él hizo la liberación de Amón. Jefté liberó la legítima, él era un hijo legítimo de su padre. Era legítimo, pero obviamente sus hermanos lo odiaban. Lo odiaban y lo botaron de ahí. Lo botaron de casa. Era un hijo ilegítimo, sin embargo, lo botaron. Lo echaron. No lo querían tener en la familia. Sin embargo, Jefté más adelante se volvió esforzado, valeroso, hombre de guerra, y sus propios hermanos que lo votaron ahora le van a pedir ayuda para luchar con los amonitas. Y prometieron hacerlo líder sobre Galaad. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté cuando fue a la batalla y conquistó a los enemigos. Antes de la batalla, Jefté había jurado que sí triunfaría. Y esta es la parte más triste para mí, que él juró, él hizo una promesa a Dios, que el primero que saliera de su casa lo iba a ofrecer como holocausto. Y quien salió primero a recibirlo fue su hija. Su única hija salió a saludar al padre, pero él había hecho una promesa, no había otra opción. Había que cumplir su juramento y él sacrificó a su hija.
Este es un hecho lamentable. Pero viene luego Sansón, que él libertó a los filisteos. Sansón otra vez uno de los jueces más conocidos debido a su fuerza física inusual y a su debilidad, porque él era fuerte para unas cosas, pero era muy débil con las mujeres filisteas. El Espíritu del Señor dio fuerzas a Sansón para hacer muchas cosas, incluyendo destrozar a un león con sus propias manos, atacar a 30 hombres a escalón y a usar la quijada de un asno para matar a 1000 hombres. Después de caer presa en las artimañas de los filisteos, a través de Dalila, Sansón oró para que Dios le diera fuerzas, estas fuerzas sobrenaturales. Una última vez, y el Señor hizo posible que empujara los pilares de un templo y el edificio se desplomó, se derribó y mató a miles de filisteos. Ahora, vamos a observar el líder restante, que es Abimelech. Abimelech, también conocido como el antijuez. Él era llamado antijuez porque él era opuesto a los otros jueces. Él nunca liberó a nadie. Fue todo al contrario de los jueces mayores y a los jueces menores. Él fue todo lo contrario. Él no liberó a nadie. Y sin embargo, la Biblia le selecciona un capítulo entero para esto, para este personaje de Abimelech. Ahora, hay un periodo de confusión. Y aquí es donde viene el tema principal. Los 5 capítulos finales de este libro de Jueces a veces consideran como unos aprendices que narran 2 episodios, como unos aprendices. Es horrible. Ilustran unos periodos más oscuros de la historia nacional de Israel. Más oscuros, Micaía y la inmigración de Dan, la violación de la concubina del levita, la subsecuencia de guerra entre las tribus. Leemos la idolatría, la conspiración, la violencia insensata y una degeneración sexual. En aquellos días no había rey. Ahí es donde viene la palabra. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo habla Jueces 17:6. Describe adecuadamente este periodo de la historia de Israel. Concluyo, hermanos. Cada uno de lo que bien le parecía, ya que este libro de Jueces termina decalcando la época de los jueces, los israelitas pasaron por alto las normas de Dios. Sin embargo, como nos dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La sabiduría humanista es un fundamento deficiente para determinar lo que es verdadero o falso, lo bueno o lo malo, lo digno o lo indigno. Sin embargo, los que permanecen fieles a Dios recibirán bendiciones a su debido tiempo. Nosotros observamos la historia para no cometer los problemas de la historia. Es para corregirnos. Como personas tenemos que superarnos. Esto pasó. Por eso que se dice bien claro, en aquellos días no había rey en Israel. En ese tiempo. Pero en este tiempo que vivimos, tampoco. Porque aunque tenemos al Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo,
seguimos viviendo una vida como si no tuviéramos a nadie. Estamos alejados de Dios, alejados de Jesucristo, alejados de todo. Es tiempo de meditar. Es tiempo de pensar que el tiempo se acorta. Cristo viene y viene pronto. Bendiciones, hermanos. Voy a orar ahora por cada uno de ustedes. Padre de la gloria, he dicho lo que pusiste en mi corazón. He hablado y te pido que el Espíritu Santo, Señor, guíe a mis hermanos, a mis hermanas que van a ver este mensaje. Bendícelos en el nombre de Jesús. Bendícelos, Padre, y permite que el Espíritu Santo los guíe a hacer lo correcto delante de tu presencia. Amén. Queridos hermanos, los invito a ir a mi página www.ministerioelgozodejehova.com y ahí usted podrá entrar y ver las clases que he impartido. Dios los bendiga.